El Real Madrid deposita su confianza tanto en Endrick como en Gonzalo García. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar las últimas informaciones respecto al caso Gonzalo García y respecto al caso Endrick. Como ya sabéis, después de la irrupción del canterano del Real Madrid ha habido un montón de rumores, un montón de noticias respecto al futuro de ambos, tanto de Gonzalo como de Endrick, porque parece que venía un poco hilado, ya que ambos ocuparían la misma posición dentro del terreno de juego. Y evidentemente, pues lo vemos en la convocatoria del Mundial de Clubes. Endrick no estaba, no viajó a Estados Unidos y en cuanto pudo estar más o menos disponible tras ver el rendimiento de Gonzalo, quiso viajar al Mundial de Clubes, quiso estar con el resto de sus compañeros para dejarle claro a Xabi Alonso que puede contar con él, que quiere ser importante en el Real Madrid y que evidentemente la irrupción de Gonzalo no le echaba para atrás. Ahora, con todo esto sobre la mesa, hay dos noticias muy importantes respecto a Gonzalo y respecto a Endrick y respecto al Real Madrid de esta próxima temporada. Y son importantes porque del primero que vamos a hablar, de Gonzalo García, tal y como confirma el diario AS, o tal y como lo confirmó anoche, el Real Madrid ya está en conversaciones para intentar negociar una renovación por Gonzalo. El futbolista español, el delantero que ha estado usando Xabi Alonso durante todo el Mundial de Clubes, en este momento tiene un contrato que acaba en el año 2027, y es verdad que ha habido varias ofertas durante este verano, ha tenido ese famoso interés que tanto ha hablado Ángel Torres, presidente del Getafe, ese acuerdo al menos verbal que parecían haber tenido Real Madrid y Getafe para una posible cesión por Gonzalo García, pero evidentemente después del Mundial de Clubes ha cambiado todo y ahora mismo Gonzalo está, pues prácticamente su continuidad en el Real Madrid está prácticamente asegurada, a falta de que veamos que llega a los primeros entrenamientos, a falta de la primera rueda de prensa de Xabi Alonso donde lo confirme, pero en este momento el plan que maneja el club es que Gonzalo esté en la plantilla del primer equipo del Real Madrid. Veremos a ver si con ficha de primer equipo o no, pero en este momento, como venía diciendo, tiene un contrato que expira en el año 2027 y el Real Madrid, después de ver su rendimiento en el Mundial de Clubes, pues evidentemente se ha puesto ya manos a la obra para renovar el contrato, al igual que con Vinicius. Pues la situación ya se puede empezar a complicar un poco, porque durante el próximo verano, si no se termina de negociar o de cerrar esta renovación, durante el próximo verano a lo mejor el Real Madrid se tendría que ver obligado a vender a Gonzalo. La realidad es que evidentemente es un caso muy distinto. Gonzalo es un canterano que, por supuesto, no se maneja en la estructura salarial que tiene el Real Madrid, por supuesto, o que tiene Vinicius Junior en el Real Madrid. Por supuesto, cobra muchísimo menos y, por supuesto, está dispuesto a quedarse en el Real Madrid con un salario un poco mejor, eso sí, pero evidentemente ni mucho menos estamos hablando de las cifras que manejan otros jugadores. Por ello, la extensión de contrato iría primero a prorrogar esos años, acaba en 2027 y me imagino que el Madrid se querrá asegurar su continuidad como mínimo hasta el año 2030, y evidentemente después de su rendimiento habrá que ver si luego se sigue prolongando durante la Liga, la Champions y demás, pero evidentemente una subida de salario habrá. Como digo, esta renovación evidentemente viene implicada por todo el Mundial de Clubes, por lo importante que ha sido para el Real Madrid y por la confianza depositada por parte de Xabi Alonso. Hay que reconocer que el Tolosarra no ha tenido miedo, ha sido muy valiente. De hecho, ya habló mi compañero Rubén Martín, que compartí redacción con él en el diario AS. Habló de la posibilidad de que en aquel partido frente al Paris Saint-Germain Vinicius iba a ser suplente porque Gonzalo iba a ser titular junto a Kylian Mbappé. Y la realidad es que creo que si algo ha demostrado Xabi Alonso es la meritocracia manda. Y en este caso Gonzalo se ha ganado con muchos méritos el hecho de ser titular, al menos en el Mundial, en el Real Madrid. Veremos a ver luego con el inicio liguero. Yo evidentemente creo que es un futbolista, quizás no para titular si todos están al mejor nivel, pero sí que es un futbolista que te puede aportar muchísimas cosas y es un perfil diferente. El Madrid no tiene un perfil aéreo, un 9 de toda la vida, como sí puede llegar a ser Gonzalo, y en este sentido creo que la continuidad o la renovación y que esté este año en plantilla es muy buena noticia. Yo en ningún momento plantearía el hecho de sacarle cedido, evidentemente antes del Mundial, pues sí, pero como a mí el Mundial me ha caído muchas bocas con Gonzalo García, al cual tenía visto, pero no en este nivel,
Y por supuesto, pues creo que en ningún momento después del Mundial de Clubes se puede considerar una cesión o mucho menos una venta, porque hay que reconocer que también había varios intereses de la Premier League. No se desconocen los equipos, pero bueno, se pueden intuir cuáles son. Equipos que no están en Europa seguramente o que están jugando Europa League o Conference. Pero bueno, el Madrid ha sido claro, el Madrid quería evitar todo este tipo de ruidos y antes que salir cedido o una venta, se ha puesto ya manos a la obra con la renovación de Gonzalo. Esta renovación, esta extensión, evidentemente está planeada más a largo plazo que para el corto plazo, porque renueve o no se va a quedar en plantilla este año y no va a afectar al otro gran protagonista para la delantera, que es Endrick. Hay que reconocer que Endrick, bueno, el pobre ha estado lesionado desde el mes de mayo. Recuerdo que se lesionó frente al Sevilla. La previsión era que pudiera estar en torno a 2 meses lesionado. Endrick consiguió recortar plazos. Se presentó en Estados Unidos sobre todo y entre otros motivos porque, bueno, la irrupción de Gonzalo obligó al menos a Endrick a demostrarle a Xabi Alonso que quería estar en el Real Madrid, que quería demostrarle que podía contar con él. Allí estuvo entrenando con el grupo, llegó a ir, no sé si llegó a ir convocado, pero bueno, viajó a los estadios con el resto de sus compañeros. Pero Endrick a su vuelta a Madrid volvió a caer lesionado de lo mismo. Tuvo una recaída y ahora, bueno, se comenta según el diario Marca, según José Félix Díaz, que podrá estar de baja como mínimo hasta finales de septiembre, principios de octubre. Entre 8 y 10 semanas se estipula según el parte médico del Real Madrid o según los periodistas tras el parte médico del Real Madrid que sacó hace ya 2-3 semanas. Como digo, Endrick, la situación era delicada porque quizás había bastantes miembros en la directiva del Real Madrid que querían sucesión en busca de que, bueno, tenemos a Gonzalo García que puede aportar cosas diferentes y Endrick puede que pierda protagonismo y lo importante es que este chico no pierda minutos, sobre todo en un año de mundial, que lo dé todo y que siga desarrollándose como jugador, sobre todo porque todavía tiene 18, 19 años y está en el momento en el que tiene que jugar, jugar, jugar y jugar. Pero la realidad es que en ningún momento Hendrix ha barajado esta posibilidad de salir del Real Madrid. En su cabeza ha estado siempre estar en el equipo, estar en la plantilla. Tiene mucha mentalidad ganadora en cuanto a que cree que puede ser titular en el Real Madrid. Y tal y como añade José Félix Díaz en Marca, el Real Madrid tiene mucha confianza depositada en Endrick. Concretamente en los dos, pero hablando sobre todo en el caso del brasileño, la inversión está puesta desde el año pasado, me parece que se gastaron unos 60 millones de euros por el brasileño, prácticamente no jugó para Carlo Ancelotti, fue muy poco importante y solo en Copa del Rey tuvo titularidades de calidad y en Copa del Rey, hay que decirlo, fue uno de los jugadores o quizás el jugador del torneo. En todas las rondas menos en la final fue titular, marcó frente a la Real Sociedad 2 goles, marcó frente al Leganés otro gol, marcó frente al Celta de Vigo otro gol en la prórroga que valió para pasar a la siguiente ronda. Y como digo, me parece que Endrick, antes de la irrupción de Gonzalo, se había ganado el hecho de poder tener muchos más minutos. Y después, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, yo me lo quedaría porque creo que, hombre, puede aportar cosas diferentes a las que aporta Gonzalo. Creo que es un jugador que también puede jugar por banda. Pero para que también Endrick y Gonzalo tengan minutos complementarios y que no se quiten el uno al otro, creo que es importante también cerrar esa venta de Rodrigo, que veremos a ver cuándo se produce. Lo que está claro es que el Real Madrid tiene también, aparte de en Gonzalo con esa renovación, tiene mucha confianza depositada en Endrick. Creen ciegamente en él, en su fútbol, en todo lo que ha hecho con pocos minutos y por ello creo que con Xabi Alonso, con un entrenador que en principio va a dar más minutos de calidad, pues puede dar mucho más y por tanto no hay ningún plan de dejar salir cedido a Hendrik salvo que el futbolista lo pida. Y ya os digo yo que por las informaciones que manejan varios periodistas, como Mario Cortegana sobre todo, que es el más especializado en tema Brasil y tema Real Madrid, pues Endrick no ha pedido salir, Endrick se va a quedar en el Real Madrid, Endrick quiere luchar por un puesto en el equipo de Xabi Alonso. El Real Madrid tiene mucha confianza depositada en ambos futbolistas, tanto en Gonzalo García como en Endrick. Son dos futbolistas que, bueno, como venía diciendo, al principio se pensaba, o en algunas partes de la directiva se pensaba que no eran complementarios o que uno le iba a quitar minutos al otro por cuestiones evidentemente de rendimiento o de jerarquía, porque Vinicius y Mbappé quizás sean un poco más intocables que estos dos, pero lo que hemos visto con Xabi Alonso es que no hay nadie intocable, que si no estás al 100% puedes no ser titular y que evidentemente Gonzalo y Endrick son dos futbolistas que cuando entran al campo
dan el 200% y evidentemente si hay algún jugador relajado que no está al 100% y van estos dos y entran y dan todo y lo demuestran, puede quitarle el sitio a cualquier futbolista. Pero como digo, también para que ambos sean complementarios y como he dicho antes, como lo he comentado, es importante cerrar la venta de Rodrigo. Rodrigo evidentemente cuenta poco para Xabi Alonso, creo que dentro de los planes ahora mismo Gonzalo estaba por delante de Rodrigo, pero también Rodrigo quizás parte con un poco de ventaja sobre Endrick. Y yo creo que Endrick hace bien en querer quedarse en el Real Madrid. Creo que habla mucho de la mentalidad que tiene, del fútbol que tiene en sus pies también, de lo que tiene en la cabeza, de lo futbolista que puede llegar a ser. Creo realmente que lo ideal sería que Rodrigo saliera para dejar minutos a este tipo de futbolistas, porque Endrick creo que en banda puede ser importante y ya debió jugar el año pasado en esa banda derecha en cuestión de darle minutos. No fue así, pero creo que este año, si se queda en plantilla, sí que va a ser así. Y el Real Madrid, como digo, confía plenamente en los dos delanteros que tiene, tanto en Gonzalo como en Endrick. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, comentar y compartir. Y por supuesto, suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.